Miércoles 24 de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, donde vamos a hacer nuestro diario recorrido, nuestro diario paseo por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Hoy, de nuevo, como ocurrió ayer, tenemos un referente en los periódicos que es el segundo debate, la segunda parte del debate entre los candidatos a la presidencia del Gobierno, que como saben se produjo ayer noche y que de nuevo, les digo, ocupa hoy las portadas de los tres periódicos que se editan en Córdoba, como lo harán en toda España. El diario Córdoba, por ejemplo, a 5 columnas, titula: Sánchez resiste el ataque de PP y Ciudadanos en un bronco debate. Rivera y Casado pugnan por su frontera electoral e Iglesias destaca por su moderación y defiende al presidente. La segunda y última sesión a 4 en televisión, titula el diario Córdoba, con referencias a cada uno de los candidatos. El diario El Día también elige este asunto para su portada, también a 5 columnas, titula, y lo tienen: el segundo debate aleja aún más un posible gobierno de PSOE y Ciudadanos. Albert Rivera hace el discurso más bronco y se enfrenta a Pablo Casado. Pedro Sánchez pasa al contraataque por la influencia de Vox en la Junta. También dice que Rivera entrega a Sánchez su tesis doctoral y el socialista le responde con un libro de Santiago Abascal, el líder de Vox. Y el diario ABC, la página 1, en la portada, Sánchez pierde un debate a su medida, titula. Casado y Rivera se imponen pese a un formato claramente favorable al candidato socialista, que dejó aparcadas hasta el final Cataluña y la unidad de España. Y en este caso sí que hay foto, la están viendo, en la que se ve a Iglesias, Casado, Rivera y Sánchez minutos antes de comenzar el debate en A3 Media, en Antena 3 y La Sexta. Bueno, pues como probablemente lo vieran, tampoco vamos a abundar mucho. Un debate, como titulan los periódicos, bastante más bronco que el del lunes. Fueron estrategias muy similares. Quizá la fórmula del formato del debate, en el que se permitía la pregunta, la repregunta, el ataque directo, dio pie a esto, a que hubiese muchas interrupciones. Sobre todo en la primera parte, la que Albert Rivera pues estuvo interrumpiendo continuamente el uso de la palabra del resto de candidatos. Hubo luego, como saben, una parada para la publicidad. Ahí entraron los asesores y quizá le dijeron a Albert Rivera que se contuviera un poco, porque estaba pasando quizá, como dijo Pablo Iglesias, a la falta de educación, a la impertinencia. Una cosa es que intentes incorporar, introducir tus argumentos en el debate del otro, de la palabra del otro. Otra cosa es que continuamente se interrumpiera hasta el punto de que no se escuchaban ni a uno ni al otro. En cuanto a los resultados, eso como en botica, cada uno tiene su gusto. Todo el mundo coincide en que Pablo Iglesias quizás fue el que presentó un papel, unas formas más de contención, más de moderación. Él sí que evitó la confrontación, él sí que evitó aparentemente el insulto, aunque soltó alguna pildorita, mientras que Pedro Sánchez y Albert Rivera, sobre todo, como ocurrió el lunes, pues se enfrascaron en discusiones e interrupciones, e incluso en un caso, como señalaba Iglesias, una falta de respeto. Los mensajes son los mismos. Cada uno de los 4 candidatos se empeñaba, intentaba llevar hacia su nicho electoral el voto indeciso, cada cual en su marco. Es decir, no parecía que Pablo Casado pretendiera quitarle votos a Pablo Iglesias, creo que está claro que no se lo iba a quitar, ni que Pablo Iglesias le quisiera quitar votos a Pablo Casado. Estamos hablando de sectores muy distintos. Pero sí que hay un trasvase de votos que todo el mundo intuye que va a producirse en el próximo domingo entre los grupos del centro hacia la derecha, es decir, Pablo Casado, Albert Rivera y el ausente, Santiago Abascal, están pugnando por un mismo nicho electoral, y al mismo tiempo Pablo Iglesias y Pedro Sánchez pues también se están repartiendo los votos, que en ocasiones pues se decantan hacia un partido más moderado, el PSOE, o un partido más a la izquierda como es Unidas Podemos. Y ahí estaba el debate, cada cual mirando el suyo. A veces sonaba extraño oír mensajes que parecían
mensajes inapropiados. Bueno, cada uno de los asesores le propuso, supongo, a su líder, al que ayer daba la cara en nombre del partido, a los líderes candidatos a presidente del gobierno, pues le propondría, supongo, que centrara su mensaje hacia ese indeciso concreto que está dudando aún si votar a PP, Ciudadanos o a Vox, o al indeciso que está dudando entre votar a PSOE e Izquierda Unida o Unidas Podemos, como se llama en esta cita electoral. En esta indefinición, que aún existe en una parte importante, hay quien habla de que hay 4 millones de personas que aún no han decidido a quién van a votar, estas personas no están dudando entre votar a Unidas Podemos y el PP, están dudando entre votar, como les digo, entre los grupos de la derecha y los grupos de la izquierda. Y en ese intercambio, en ese trasvase de votos, dentro de los mismos sectores ideológicos, es donde se produjo ayer, donde hay que interpretar los mensajes que se fueron lanzando, en todos los sentidos. Hay que diferenciar, hay que hilar muy fino para ver cuál es el concepto por ejemplo, territorial que existe entre el PP y Ciudadanos, que son muy parecidos, o entre Unidos Podemos y el PSOE, que son muy similares. Cuando uno hablaba de referéndum, pues el otro intentaba soltar su matización para llevarse ese voto indeciso que está dudando entre una opción y otra. Cuando hablaban de aborto igual, cada uno iba para un sitio intentando arrancar un voto al contrario, que luego probablemente sean socios. Es decir, todo el mundo sabe, todo el mundo es consciente ya de que no va a haber mayorías absolutas, ningún partido en el mejor de las encuestas consigue más allá de 130 escaños, la mayoría absoluta son 176, estábamos muy lejos todos de una mayoría absoluta suficiente para gobernar, con lo cual el día 29 de abril, el próximo lunes, comenzarán a negociarse los pactos. Comenzarán, que no se cerrarán, porque como saben, el día 26 de mayo hay otras elecciones, las municipales, de manera que es muy difícil que se produzca, que se cree, que se forme un gobierno en esos 20 días, sobre todo porque si se produjera un gobierno, una coalición suficiente para gobernar en ese periodo, entre el 28 de abril y el 26 de mayo, eso incidiría en el voto de las elecciones municipales y todo el mundo da por hecho que habrá un parón importante desde el 28 de abril hasta que concluya las elecciones municipales, para no sacar todas las armas a la luz. Es decir, si hubiese un pacto entre Ciudadanos y Vox, difícilmente luego podría defender otra postura en cara a las municipales cuando se hubiesen decantado ya por una opción. O si Pedro Sánchez, es decir, el PSOE, se echa en manos de los líderes secesionistas, independentistas, difícilmente tendría luego un mensaje con el que presentarse a las elecciones de mayo, de las municipales. Así que todo parece que lo que va a ocurrir el domingo cuando haya elecciones, será poner las cartas sobre la mesa, empezarán a negociarse, cada cual irá aportando y habrá quien le interese más forzar al rival a que dé la cara, a que diga efectivamente, en el caso, supongan que gana Pablo Casado o que pueda gobernar Casado junto a Vox, el PSOE intentará que estos partidos pues muestren sus cartas y digan que van a gobernar juntos para sacar rédito en las elecciones de mayo y viceversa. Si es Pedro Sánchez el que necesita los apoyos de Bildu o de Junts per Catalunya, como se llamen, en este caso, o Esquerra Republicana o Podemos, el PP le pedirá, exigirá que deje claro su intención antes de las elecciones de mayo. Así que eso no se va a producir. Ayer hubo de nuevo intentos por parte de unos y otros para que cada cual expusiera cuáles serán sus pactos. Si habrá pactos, no digo contra natura, porque en política hemos visto todo, sí es posible que al final el PSOE se entienda con Albert Rivera, con Ciudadanos, que eso movería quizá ahí sí el tablero que todo el mundo da por hecho. El pacto del centro hacia la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, o el pacto del centro hacia la izquierda de PSOE y Unidas Podemos, que digo es el que parece más evidente, pero que no por siempre el más evidente debe ser el que luego prospere, como hemos visto en otros casos. La política hace extraños compañeros de viaje o de cama, que dicen algunos, y en este caso las elecciones de abril la aritmética va a ser muy extraña probablemente. Hay un voto oculto cuando los periódicos hoy, los digitales y los de papel, sobre todo los digitales, que ha dado más tiempo a reflexionar sobre este debate de ayer, hay un voto oculto. No todos los 4 millones de personas que dicen que no saben qué van a votar es cierto que no lo sepan. Hay personas que lo saben y no lo dicen, por varias razones. Hay el voto oculto y simplemente porque no me apetece hablar con el encuestador. Hay el voto vergonzante o el voto de personas que no quieren reconocer a quién están votando, que quizá habitualmente se sitúa en posturas más extremas, fundamentalmente Vox, que no les apetece contar a nadie que va a votar a un partido tan radical en algunos asuntos, y ese voto está decidido ya, aunque no esté confesado, que a lo mejor eso
puede alterar quizá la aritmética que hoy estamos poniendo sobre la mesa. Todo el mundo da por hecho que Vox se va a quedar los diputados que tiene, o las que le dan las encuestas, no los que tiene ahora, que no tiene ninguno, y quizá haya un voto oculto que les digo, viendo cómo reaccionan luego los simpatizantes de Vox ante los mítines. Ayer hubo, mientras que se producía este debate en Antena 3, en La Sexta, había un acto en Madrid donde Vox reunió a 5.000 personas, es decir, que hay quizá más personas que van a votar a Vox de las que lo reconocen. En cuanto a los mensajes, como le digo, cada cual fue al suyo, a su mensaje, intentando definir su postura frente, sobre todo, a su contrincante más cercano. La diferencia entre Unidos Podemos y el PSOE existe, evidentemente, y ahí intentaban marcar diferencias unos y otros, y entre PP y Ciudadanos, pues igual. Intentaban diferenciarse y reclamar cada uno para sí la importancia de que le voten. PP y PSOE insisten que son el voto útil, el único que puede gobernar, aseguran, es o Pedro Sánchez o Pablo Casado, y pedían el voto para ellos y que no se repartieran votos que se pierdan al final en la suma y sobre todo en las minorías, que se perderán los votos perdidos que no sirven para nada en aquellas demarcaciones, circunscripciones más pequeñitas. Mientras que Ciudadanos y Unidas Podemos insisten en que su papel es necesario para conformar las mayorías y para conseguir que el partido que al final gobierne lo haga más escorado, en el caso de Unidas Podemos, más escorado hacia la izquierda, si el final la suma que prospera es la de PSOE más Unidas Podemos, en el caso de Ciudadanos para centrar el gobierno que pudieran formar PP con el apoyo de Vox, que sería un gobierno mucho más hacia la derecha. Bueno, todo eso saldremos de duda el próximo domingo, que como saben hay una jornada electoral. Se ha quedado un poco oculta con esto de la Semana Santa y con una campaña tan pronto como empezó la pre-campaña electoral, y realmente hay muchas personas que solamente se están informando de la campaña con estos dos debates, el del lunes en la primera cadena, la televisión española, y el de ayer en el grupo A3 Media, en Antena 3 La Sexta y los emisores del grupo. Poca información más, han ido pasando un poco sin pena ni gloria los mítines. En Córdoba ha habido presencia de casi todos los líderes de ámbito nacional, con poca presencia, es decir, con poca presencia de público, quizás dando algún mitin un poco más exagerado, como le ocurrió al de Abascal, el de Vox, que sí que hubo un mitin multitudinario donde consiguió reunir mucha gente, pero en general no ha pasado, los mensajes no están calando demasiado porque es una campaña electoral esta con poco mensaje, con más gestos, con más escenografía, con más titular grueso, pero con pocas propuestas. Recuerden en otras campañas electorales donde había promesas importantes en cuanto a creación de empleo, en cuanto a actuaciones muy concretas. Aquí se busca más la marca, se busca más desprestigiar al contrario que realmente hacer propuestas en positivo, y eso está generando pues esta indefinición que hay en parte del electorado. En una parte importante, se habla, repito, el 30% del electorado no ha dicho a quién piensa votar, y eso cualquier encuesta en la que se retienen a 3 de cada 10 de la lista difícilmente puede ser fiable, puede ser una orientación, sobre todo, como siempre dicen los sociólogos y los que se encargan de las encuestas demoscópicas, esto te da una foto fija del momento en el que se hace la pregunta, no de lo que ocurrió al día siguiente. Hoy hay una idea, ves un debate, te cambia una parte y la gente que sigue insistiendo en que no sabe o no quiere decir a quién va a votar, pues sigue manteniendo esa incertidumbre, esa duda, hasta el día en el que hay que coger la papeleta, meterla en el sobre y dejar el voto en las urnas, que ocurrirá, como les digo, el próximo domingo, el día 28 de abril, que se acabará por fin este episodio, y ojalá el gobierno que salga sea para 4 años, porque llevamos una etapa, como saben, de bastante inestabilidad del gobierno, gobiernos muy cortitos, el de Rajoy fue cortito, el de Pedro Sánchez duró 10 meses, el anterior también se interrumpió por unas elecciones. Recuerden que hubo incluso unas elecciones fallidas donde hubo que repetirlas en apenas un año, es decir, llevamos un periodo, quizás desde la aparición, la irrupción de los partidos emergentes, sobre todo Podemos y Ciudadanos, en las que hemos pasado del bipartidismo a un multipartidismo con mucha inestabilidad, porque no hay quizá esa tradición en nuestro país de que los partidos pacten, de que haya coaliciones. Vemos como otros países, el caso de Italia quizá sea el ejemplo más claro, de los pentapartidos, gobiernos con 4 o 5 partidos. En Alemania hemos visto la Großen Koalition, en que llaman ellos el partido de centro-derecha con el de centro-izquierda, es decir, el PP y el PSOE gobernando juntos, que en España parece que estamos muy lejos de que se consigan este tipo de acuerdos. Así que habrá que acostumbrarse a esta inestabilidad que suena más a países que hasta ahora eran democracias menos consolidadas. Hablamos, por ejemplo, de Grecia, donde suele haber muchos cambios de gobierno, o Italia también, donde hay muchos cambios de gobierno. En España habitualmente los gobiernos duraban al menos
8 años. En la democracia siempre han durado al menos 2 legislaturas y últimamente estamos viendo cómo hay muchos vaivenes en los gobiernos, con lo que desequilibra, repito, lo que inestabiliza la acción de gobierno de los partidos. Eso en cuanto al debate de ayer, que como le digo, quien quiso verlo lo vio y quien no quiso verlo es porque no tendrá demasiado interés en este asunto. Tema local. El diario El Día elige para la portada un tema local. Ayer se pronunció el pregón anunciador de la fiesta de mayo. Lo hizo la abogada Magdalena Entrenas Angulo y esa es la foto que publica hoy el diario El Día, una foto de Juan Ayala. Por cierto, que ayer pudieron ver en directo este acto, este pregón anunciador, como les digo, de la fiesta del mayo festivo. Un pregón que, como señala el diario El Día, es el inicio. El mayo cordobés arranca. El pregón de Magdalena Entrenas titula Ensalza a la mujer cordobesa a través de figuras históricas. Referencia a la mujer que viene en todos los periódicos, todas las portadas. El diario Córdoba también habla de eso en su portada, la parte superior, tienen con foto pequeñita también para Magdalena. Magdalena Entrenas da voz a las cordobesas de ayer y hoy, titula. Y el diario ABC, también he leído algo de ese asunto, bueno, lo habré leído en las páginas interiores, porque ahora no lo encuentro aquí, pero también hace referencia a este tema, al tema de la presencia de la mujer en el mes de mayo. Bueno, Magdalena Entrenas, saben, abogada, vicepresidenta del Córdoba, la responsable de la sección femenina del Córdoba Club de Fútbol, bueno, y también en su currículum, tanto profesional como personal, una mujer muy presente en las causas de la mujer, no las feministas, o sí, ya sabrá, pero sobre todo las causas que se relacionan con la mujer. Y de eso habló un poco en el debate, perdón, en el pregón que repito, ayer pudieron ver en abierto. Recuerdo que estamos emitiendo a través de la TDT desde el Viernes de Dolores, con lo cual aquellos que nos vean, que no sea por cable, pueden hacerlo también a través de cualquier aparato, televisor, solamente sintonizando la TDT. Digo que el debate que le ofrecimos, el pregón que ofrecimos ayer en directo y del que hace ahora referencia a los periódicos, habló de eso, habló de la importancia de la mujer y cómo además durante mucho tiempo, a pesar de esa importancia de la mujer como cuidadora de los patios, de la mujer como protagonista de las cruces, de la mujer como protagonista de la feria, de la mujer protagonista al mismo nivel o por encima del hombre en los actos festivos del mayo cordobés, habitualmente se ha quedado en un segundo nivel. No solamente en el número, en la cantidad de pregoneras, por ejemplo, o en la cantidad de personas que han liderado, de mujeres que se han puesto en marcha procesos, sino en el reconocimiento social que creo que efectivamente tiene esa deuda pendiente que Magdalena ayer intentó saldar con su granito de arena, poniendo en su sitio a alguna de las mujeres, poniendo en su papel, quiero decir, a algunas de las mujeres que han sido protagonistas a lo largo de la historia en el mayo cordobés, en la vida, en la sociedad cordobesa, que, como les digo, normalmente han quedado en segundo plano porque han sido hombres quienes han puesto la cara a una acción que muchas veces, casi siempre, han tenido a las mujeres como auténticas protagonistas. La otra foto, la del diario Córdoba, se marcha de nuestro entorno, se marcha a Alcalá, donde ayer Ida Vitale recibió el Cervantes. Saben que el premio Cervantes es el premio de más prestigio, las letras españolas, y ayer, pues como es habitual, el día del libro lo concedieron los Reyes, fueron los encargados de entregarlo. En este caso a la poeta Ida Vitale, que damos la foto, una poeta uruguaya, que dio, pronunció su discurso, como señala, por ejemplo, lo vemos el diario Córdoba, Ida Vitale defiende la poesía del Quijote al recoger el Cervantes. En la foto vemos a los Reyes, a Ida Vitale y a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la cordobesa, de Cabra, que estaba en lugar del presidente, que está preparando el debate de por la noche. El diario El Día, la parte alta, también foto para Ida Vitale. Ida Vitale evoca a Juan Ramón Jiménez. Está la parte alta, la parte superior del periódico. Ida Vitale evoca, dice, a Juan Ramón Jiménez y a Machado en la entrega del Cervantes. Y también hay referencia en el ABC, aunque tampoco lo veo en la portada, pero sí que hay una información importante en páginas interiores. Bueno, es un acto cultural más, el más importante quizá del Día del Libro, que en este caso se marcha una poeta uruguaya que dedicó el premio a su marido recientemente fallecido, hace unos años que falleció también poeta, su marido, y a las letras hispanas y también a las americanas, porque saben que hay una regla no escrita de ir concediendo el premio alternativamente a poetas o a escritores españoles de la península ibérica en español y también a poetas o a escritores latinoamericanos, americanos. En este caso le correspondió con todo mérito, por cierto, a Ida Vitale este reconocimiento que le concede el premio Cervantes. Esta mujer, esta poeta Ida Vitale, uruguaya, como les digo, el máximo galardón de las letras en español, y como siempre se hizo en la Universidad de Alcalá de Henares, que es donde
tradicionalmente se entrega este premio. Más cosas. Un asunto en el que también hay coincidencia de los tres periódicos es un estudio que conocimos ayer acerca de las viviendas turísticas. Titula el diario Córdoba en el sumario: el 20% de las viviendas de las zonas Mezquita y Ribera son turísticas, titula. La mitad de los pisos que alojan turistas son aún irregulares. Dos datos importantes, el aún y la situación de irregularidad, que ahora hablaremos de ella. El diario El Día también habla de este asunto en su sumario. Avanza un poco más en el dato: el 22% de las viviendas del barrio de la Catedral son de uso turístico, titula, ahí lo tienen. Y en el diario ABC, en vez del dato porcentual, da el dato absoluto. El casco, titula, tiene 1.573 pisos turísticos que ingresan 8,8 millones anuales. Perdón, en principio son unos datos que se hicieron públicos ayer, como le digo, una información que dio a conocer el Instituto de Turismo, el INTUR, lo hizo su presidente, Pedro García Jiménez, primer teniente de alcalde, y datos significativos. Por ejemplo, dice los periódicos, lo dijo ayer el INTUR, lo dijo Pedro García, en la Catedral, en el barrio de la Catedral, el 22% de las viviendas que existen están dedicadas a alojamiento turístico. Son 240, y solamente 98 están inscritas en el registro. También por encima del 20% está el barrio de San Francisco de la Ribera, es decir, el entorno del Potro, el entorno de la Cruz del Rastro. Ahí hay 117 alojamientos turísticos y solo 53 están inscritos. Luego, en la zona del Salvador y la Compañía, la parte más del centro, la parte más alta del casco de la Medina, son 17%. En la zona de la Trinidad el 13%, en el Alcázar Viejo, San Basilio, el 13% también, y en San Pedro el 12%. De ahí para abajo ya son porcentajes más bajos. El 8%, pues la zona de Capuchino, en Santiago, la Magdalena el 5%, en Santa Marina el 5% en Vallellano, en el centro comercial solo el 5%, digo solo porque vean cómo habitualmente se escogen apartamentos más cercanos al entorno monumental, y luego ya 2% San Lorenzo, 2% en el campo de la Merced, el 2% en Ollería, 1% en la Golondrina y el 0% en la zona del Carmen, que habrá otros 0%, no sé por qué pone solo el Carmen, supongo que también habrá el 0% si de Jardín, el sector sur o en la zona del Figueroa, no sé, ha puesto solo el Carmen. Datos significativos, que el 22% de un barrio se dedique a alojamiento turístico dice mucho de la política que se está aplicando. Perdón. ¿Por qué digo esto? Porque Córdoba siempre se ha enorgullecido, cuando hemos comparado con otras ciudades, de tener un casco histórico vivo. No quiero mirar a ninguna otra ciudad, pero todo el mundo sabe que hay ciudades, por ejemplo Toledo, o por ejemplo el barrio antiguo, el casco antiguo de Sevilla, donde apenas si vive nadie, donde todo lo que allí se encuentra son hoteles, alojamientos turísticos, tiendas de souvenir, restaurantes, mirando al turista, que cuando dan las 10 de la noche echa la persiana, el barrio entero prácticamente, no hay quien pase por allí porque no hay vecinos, lo que hay son turistas que van buscando su alojamiento, turistas que van a comer, o turistas que van buscando una visita nocturna de estas tan atractivas. Córdoba siempre, quizá por la extensión del casco, porque es un casco muy amplio, quizá por la extensión siempre ha intentado y ha conseguido que convivan el vecino de toda la vida con el turista, que encontraba además un aliciente en esa forma de incorporarse a la ciudad, visitar la ciudad. No ir a un resort turístico, como ocurre cuando vas a, no sé, a Benidorm o a Mallorca, que te metes en un lugar donde solo hay turistas, sino que en Córdoba sí que convive todavía el turista con la pescadería del barrio, con la frutería del barrio, con la vecina que está tomando el fresco a la puerta de su casa. Se está perdiendo poco a poco eso, por varias razones. Yo siempre lo digo, cuando se ocupa un sitio, primero está la presión del que empuja para meterse y luego está la cesión del que se retira y deja el espacio. El casco histórico de Córdoba tiene un montón de carencias que los vecinos poco a poco, o tan poco a poco, vienen denunciando, que hace que sea muy poco atractivo hoy por hoy comprar un piso en el casco histórico. El problema fundamental es la accesibilidad, la movilidad. Saben que se está, creo que con buen argumento, con buen criterio, se está peatonalizando buena parte del casco histórico y eso es un hándicap para los vecinos que no encuentran transporte alternativo, porque si se peatonaliza una calle pero se accede a través de un servicio público de transporte que sea eficaz, eficiente y que merezca la pena, pues se complementa o se busca una vía alternativa. Pero no puede ser que se retire el autobús, se quite el coche privado
Tampoco se permita el autobús. Hay vecinos que no tienen aparcamiento propio, porque son zonas, muchas de ellas, donde no hay posibilidad de construirse una cochera. Entonces eso les limita. Luego los servicios. No es lo mismo un vecino que viva, no sé, en la zona de Poniente, con su superficie comercial, con su sala de barrio polideportiva, con su colegio más o menos moderno, con sus instalaciones, que vivir, no sé, en San Pedro, donde no hay un supermercado, donde no hay un centro de salud cerca, hay que ir más retirado, hay que ir andando, por supuesto, donde no hay una sala de barrio, donde el colegio es muy antiguo, donde no hay un centro cívico, o si lo hay, no tiene las condiciones óptimas, donde no hay una biblioteca. Todo eso, quieran que no, hace que muchas familias jóvenes, familias que se están creando, se están realizando su casa, elijan pues irse a barrios en expansión, donde hay otros servicios, donde hay espacios, donde hay zonas verdes, donde se puede pasear con los críos. Claro, si se retiran los vecinos del casco antiguo, dejan el campo barbechado para que llegue cualquiera luego, compre un piso y lo alquile para turistas. Entonces tampoco nos quejemos de que haya muchos turistas cuando realmente no se está echando nadie. Hay barrios en otras ciudades de España donde efectivamente la presión de los alojamientos turísticos se está expulsando a los vecinos. En este caso, si primero se van los vecinos y luego llegan y se ocupan legalmente, evidentemente, con alojamientos turísticos. Así que un poco habrá que mirárnoslos todos, hacernos ver todos, los que se dedican a esto y los que estamos cediendo, que son los políticos, fundamentalmente las instituciones, que no están haciendo tan atractivo nuestro casco histórico como para que los vecinos se queden. Y eso quizá sea donde haya que contrapesar. Yo creo que efectivamente comprarse una parcela en el casco antiguo para hacerse una casa está muy fuera del alcance de muchos de los ciudadanos, pero a lo mejor si el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía o la Diputación se dedicara, o quien tenga competencia, a construir apartamentos baratitos para la gente joven, quizás sí llenaríamos el casco histórico de gente joven. Ahora, si estamos dando la opción de que se alquile un apartamento en Ciudad Jardín, por ejemplo, por un precio, o meterse en una casa que se cae a pedazos, sin rehabilitar, sin acceso, sin servicios, lógicamente creo que todos entenderemos que el casco antiguo se vaya poco a poco despoblando, se vaya ocupando con viviendas turísticas. Así que un poquito de culpa tenemos todos. Más cosas. Perdón, el diario Córdoba. En la parte alta, la Cata del Vino, dice, abrirá hoy sus puertas al público. Realmente ayer se produjo ya el acto inaugural, el acto institucional, el acto oficial, con el corte de la cinta, con la presentación de los actos que van a agruparse en torno a esta feria del vino, a esta Cata del Vino. Hoy a las 2 de la tarde tendremos un programa en directo desde la explanada de la Diputación, del aparcamiento de la Diputación, la explanada Aneja, donde cada año, hace mucho tiempo ya, se instala esta muestra del vino. Una muestra del vino que cada vez es menos muestra, lo que denunciábamos ayer, lo criticábamos ayer, es cada vez menos muestra y más fiesta, más verbena, con más actuaciones de música, con otro tipo de cosas que no son la cata del vino. Que yo no voy ahora a cuestionar si es la línea correcta o no, pero llamarle cata del vino a un sitio donde no se cata el vino, sino que lo que se va es a beber, a divertirse y en muchas ocasiones a bailar o a pasearse, creo que a lo mejor habría que cambiar el concepto. En cualquier caso, ayer se inauguró, inauguración oficial, ayer tarde-noche, a las 9 de la noche, después del pregón, y hoy se abre al público y, como les digo, estaremos allí con nuestras cámaras en directo a partir de las 2 de la tarde para ofrecerles, pues eso, sobre todo la parte más institucional, digo, en cuanto a las bodegas, en cuanto a la presencia de los productores de vino, de las personas que se dedican a esto. La otra parte, la parte más lúdica, que está muy bien, que yo no digo que la gente no vaya donde quiera, hacer lo que quiera, sobre todo cuando está la opción. La otra parte quizá habría que verla un poco. No sé si es lo que se interesa, lo que queremos, que sea realmente la cata, o lo que se ha ido poco a poco evolucionando a cabo del tiempo hasta llegar a una gran verbena, casi un botellón controlado, como las Cruces de Mayo, que al final lo que hace es meter allí un montón de gente joven, sobre todo en las sesiones de tarde-noche, con colas tremendas que ya este año verán, igual que el año pasado, que se salen, que llegan todavía de América adelante. Este año se va a adelantar algo con el tema de la venta anticipada, como ya se ha hecho en otras ediciones, pero la cola seguirá estando porque el aforo se completará, como siempre. Habrá que esperar que unos salgan para que otros entren y viviremos las colas de siempre de personas. No sé con qué interés o no, por conocer el vino, por probar sus 5 muestras de vino que le ofrece el ticket, las 5 las que compren. No sé hasta qué punto irán a probar el vino o irán a otra cosa, cada cual que vaya a la cata a lo que le apetezca.
Hay más cosas, se nos echa el tiempo encima. Dice el diario El Día en su portada que el Gobierno desautoriza la reclasificación de los bomberos al grupo C1. Bueno, un poco lioso, se lo explico rápidamente. Los bomberos del consorcio provincial, los que dependen de la Diputación, saben que la Diputación tiene una serie de bomberos repartidos en unos parques de bomberos por la provincia de Córdoba, pertenecen al grupo C2. Un tema profesional, un tema de retribuciones, lógicamente, de competencias y de salario, básicamente. Los bomberos hace bastante tiempo que reclaman que se les pase del C2 al C1, es decir, se les aumente su calificación profesional, se les aumente su retribución, por lo tanto, su salario. Ayer se sacó un documento en el cual se dice que ese cambio, esa reclasificación en su grupo profesional sería contrario a la ley, porque la ley no autoriza ese cambio, no sé que se cumpla una serie de requisitos, básicamente unas oposiciones. No se puede aumentar, no se puede promocionar a un trabajador sin que haya un proceso selectivo en el cual se dé a todo el mundo la misma opción. Bueno, hay alguna lectura. Hay quien piensa que sí, que efectivamente existe ese límite que marca la legislación nacional, y hay quien piensa que es un poco un argumento que utiliza ahora la Diputación para no hacer aquello que viene hace tiempo, por cierto, intentando resolver, que es el paso de los C2, de esa categoría profesional, del C2 al C1. Los bomberos saben que no están en una situación óptima en ninguno de los casos, ahí se suma una serie de circunstancias, la falta de personal, la falta de condicionamiento de los parques de bomberos, hablo de la provincia ahora, también me serviría para la capital, pero en este caso hablo de la provincia. Y incluso, como saben, el anterior mandato, el anterior equipo de gobierno, con unos líos que hubo ahí gordos, con un tema del antiguo gerente del consorcio. Bueno, pues parece que la tranquilidad no llega a este gremio, y que además ahora con el tema cuando se mete por medio el tema de la limitación legal, asegura el presidente de la Diputación, que le impide esa reclasificación profesional, yo le garantizo que no se va a quedar tranquilo el bombero y que seguirán insistiendo en el cambio de categoría profesional que les permita otra categoría, otras condiciones laborales y sobre todo, todo el mundo, a nadie le amarga un dulce, un aumento salarial. Terminamos el diario ABC, dos asuntos, uno muy rápido. El Papa Francisco llama por teléfono a un vecino de Montilla con parálisis cerebral. Bueno, hace unos días el cardenal Estela fue a ver al Papa. Estuvo en Montilla con el tema del año santo jubilar, el de San Juan de Ávila, el año jubilar de San Juan de Ávila. Y ahí le dieron una carta y se la ha llevado el Papa. El Papa la ha leído, es de un vecino montillano con parálisis cerebral. El Papa se emocionó el Papa se conmovió con esta misiva y llamó ayer por teléfono a este vecino para hablar con él. No sé qué le contó, supongo que lo dirá a los periódicos, yo no lo he leído, pero solamente el gesto del Papa pues ya parece que alivió en algo, al menos en la parte espiritual, el dolor de este vecino montillano. Y terminamos con una foto de Jesús León. El diario ABC sigue hurgando en la auditoría que está mirando el tema de las cuentas del Córdoba. Ayer publicaban, recuerden, que hay un pago de 1 millón de euros que el Córdoba le ha hecho a su presidente, no a él como persona, sino a él como dueño, como propietario de Grucal, de una empresa constructora, le pagó 1 millón de euros en concepto de indemnización por una obra contratada y no ejecutada. Es decir, el Córdoba contrató a Grucal para que pusiera en marcha la ciudad deportiva, luego no se pudo hacer porque hubo trámites legales que no se cumplieron, básicamente una autorización de cesión del uso del suelo, y eso hizo que aquel contrato no se pudiera cumplir, no se pudiera perfeccionar. Según dice Jesús León, según dice el Córdoba de ahora, el Córdoba Club de Fútbol de ahora, hay una cláusula, una adenda, mediante la cual si no se hacía la obra se le indemnizaba a la empresa constructora con 1 millón de euros. Diario ABC ha ido al Córdoba a pedir que le den ese papel, que lo quiere ver, no se lo han dado, asegura los compañeros de Diario ABC, con lo cual ponen en duda la existencia o no de esa cláusula que obligaba al club de fútbol a indemnizar a la constructora, que curiosamente hoy son los dos del mismo. Ahora es el presidente del Córdoba, que es uno, el que le paga al presidente de la constructora, que es el mismo, una indemnización. Bueno, sospechoso o no, cada cual que lo vea. Hoy da un paso más el diario ABC y dice que no solamente es ese tema el que falta por justificar, que hay 250 apuntes contables, notificaciones, anotaciones contables que están en duda. De hecho, dice que hay 176 movimientos bancarios y 75 pagos que no están justificados. Es decir, hay pagos del Córdoba Club de Fútbol a alguien
en los que no aparece una contraprestación, una justificación, un por qué se pagó ese dinero. Hace tiempo que hay un run-run, sobre todo en los accionistas minoritarios, sobre movimientos extraños en las cuentas del club. Bueno, saben que hay fórmulas en la gestión, en la contabilidad de los clubes o de las empresas o de las sociedades para camuflar algún pago. En este caso, esta auditoría que ha encargado, que ha ejecutado BDO, se llama, pues pone en cuestión no solamente el pago que ayer llevaba el Córdoba, este millón de euros, sino otros 250 apuntes contables. Bueno, yo creo que toca que Jesús León o que el accionariado del Córdoba, su máximo accionista, la Junta Directiva del Córdoba, dé explicaciones y, bueno, pues ponga fin a este run-run, que es lo que le faltaba ya al equipo, prácticamente descendido, prácticamente esperando a que la suma, la aritmética, nos ponga en segunda B y encima con un problema muy serio. El Córdoba, además, como saben, arrastra una deuda importante, no sé si este mes han cobrado a los jugadores, el mes de abril no cobraron. Saben que tiene hasta el 10 de mayo para pagar otra nómina. Igual paga algo en parte ahora, porque si no cobran durante 3 meses los jugadores, quedan liberados para seguir en el club o no. O sea, que el lío se puede montar gordo si se suma el tema deportivo con el tema de despachos y en este caso ahora con el tema de las cuentas, que es lo que le faltaba ya al Córdoba para acabar de rizar el rizo en una temporada para olvidar. Bueno, pues nos hemos pasado unos minutos, le dejo como cada día con la información, con la programación habitual de esta casa. Les recuerdo a las 2, programa especial desde la Cata, desde la Diputación, desde el Palacio de la Merced, programa especial con lo que hoy iniciaremos nuestro mayo festivo que comenzamos ayer, si recuerdan, con el pregón de Magdalena. Mañana seguimos, hasta entonces como siempre, gracias por su atención.